Vamos a dar inicio con nuestra asamblea, con la administración de esta 18ª asamblea. Y el Señor me ha pedido que lo hagamos de una manera distinta. Vamos a empezar orando brevemente. Ya sé que hemos adorado al Señor, que hemos orado mucho, que hemos clamado y que Él nos ha llevado sin duda a un tiempo distinto. Ahora que estuvimos previamente, por gracia de Dios, Él preparando la atmósfera para esta administración, pero el Señor ha puesto en mi corazón que clamemos, que oremos brevemente. Y digo brevemente por el tiempo, pero profundamente porque la comunión con Dios es siempre. Por tres cosas. Primero, sabemos todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y si bien ahora fue en Francia, 7 atentados al mismo tiempo, hace 2 días, donde ya el Estado Islámico se declara pues abiertamente la autoría de estos atentados. Más casi 170 franceses murieron. Seguramente musulmanes entre ellos también, porque hoy Francia tiene una mayoría musulmana. Así que no es un tema de que los musulmanes sean malos o estén equivocados. Y aquí no hablo en lo espiritual, hablo en lo natural. Pero los extremistas, sea de la fe que sea, pues no son buenos ante los ojos de Dios. Ahora tomaron vidas, ¿no? Como reclamando, aún en un estadio, ¿verdad? En pleno partido, y sin embargo el partido terminó. Pero hubo explosiones. El presidente de Francia estaba ahí. Hubo muchos que murieron, y no lo hablo por el presidente porque sea más importante. Por otro lado, el Señor, vamos a orar brevemente por ello. Por otro lado, el Señor me ha hablado de 2 cosas muy concretas. Dio una señal 2 domingos atrás que dijo, espera a febrero, ¿no? Bueno, ya sé qué es lo que hay que esperar a febrero. Entonces voy a pedir que oremos, no se los puedo decir todavía, pero vamos a estar orando por ello. Y una tercera cosa, que es muy clara, y es así, la escucharon en la visita del pastor Nielsen, dijo, clama para que el Señor envíe salmistas proféticos. ¿Ok? Y hay alguien aquí que es la puerta para que eso suceda. Y sé que lo sabe. Así que vamos a orar por ello. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque nos pones en nuestro corazón, Señor, el clamar de una manera distinta. Padre mío, han pasado cosas terribles, Señor, pero también cosas que no deben de sorprender, Padre, porque todo está escrito en tu palabra, Señor mío y Dios mío. Sin embargo, Padre, clamamos y nos levantamos, Padre, como columnas de bronce, orando, Señor, e intercediendo, para que toques corazones, si es tu voluntad, Padre, pero si es tu voluntad también permitir esto, para que tu pueblo se levante, Señor, y que hagamos, Padre, aquello que nos corresponde, Padre, porque es tu diseño, Señor. Id y haced discípulos a las naciones. Pero para esta congregación, estos ministerios, Reino de Dios, concretamente, preparar a la novia, que es tu llamado, Señor mío y Dios mío. Pone en nuestro corazón entendimiento, discernimiento, fortaleza, Padre, para que esto sea así. Y también clamamos, Padre mío, por esta espera a febrero, Padre, en donde has dejado ver en el corazón de este siervo con claridad qué es lo que hay que hacer en febrero, Padre. Pero hay mucho, Padre bendito, que permitir que tú edifiques en nuestros corazones y que, Padre, aceleradamente, Señor, porque tienes prisa y porque esa es una señal en estos ministerios Reino de Dios, Padre, transponiendo, acelerando, edificando, activando, Padre mío, lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús clamamos, nos levantamos en oración, en intercesión profética por ello, Padre mío. Y finalmente, Padre, al menos por esta mañana, Padre bendito, clamando, Padre mío, para que en esas puertas, Padre, en esa puerta que tú estás abriendo, de esta hija tuya, Padre mío, a quien apoyamos en oración, pero que tú escuchas voz concreta y específica, Padre mío, en donde estos salmistas proféticos, Padre, tú proveerás diseño en oración, Padre mío, para que sean tocados corazones, Padre, y lleguen acá, Señor mío y Dios mío, porque eso es diseño fundamental de estos ministerios, pero también diseño y en el principio fundamental, Padre mío, para hermosear, para preparar a la novia. Lo clamamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos empezando pues con la administración, el nombre de la misma, como siempre quedará registrado en el blog y grabado en este track para publicar en SoundCloud. El nombre que me dio el Señor es Identidad, activando el reino. Empezamos pues en esta 18ª asamblea. Ha habido previamente, en las semanas anteriores,
muy sensibles, bueno, al menos para este pastor, para este siervo que les habla, muy sensibles. La verdad es que el Señor me ha conmovido, me ha movido mucho. Y me ha hecho mucho sensible a cosas que yo no pensé que estaría sensible. Como hombre, como ser humano, cometo errores, me equivoco. Quizá diciendo cosas o quizá haciendo cosas que no son las que Dios espera, pero siempre con la intención de ser usado por Dios. Y cuando recuerdo, porque las escucho pues, todos los días, ¿no? Una u otra, sin importar que haya sido yo mismo el instrumento para que Dios hable, o como en el caso de hace 2 semanas, el pastor Fernando Ondiz, el que estuvo con nosotros, y que tengo muchas noticias, pero todavía no las puedo compartir al respecto de lo que ahí se compartió o de lo que acá se compartió, y a raíz de ello todo lo que ha venido sucediendo, que han sido de mucho poder, de mucho impacto para el reino. En mi reflexión, por supuesto, también ha habido confirmación, porque Dios nos está llevando aceleradamente a una nueva atmósfera. Estas 3 ministraciones, la de la semana pasada, esta y de la próxima semana, son ministraciones de transición hacia un nuevo tiempo de Dios, hacia un tiempo que se cierra, una transición, por lo tanto, en donde nos va a llevar a nuevas atmósferas, a una nueva atmósfera y a nuevas esferas de influencia. Todavía no puedo decirles exactamente de qué se trata, pero cuando lo sepan, créanme que como yo, serán una vez más sorprendidos de lo que Dios hace. Pero todo es para el propósito de Dios, para esta iglesia, con un origen, y digo yo, en la matriz, hablo en términos humanos, esta palabra womb que tanto me gusta en inglés, W-H-O-M-B, es la matriz de Dios, el que tiene oídos para oír que oiga, en donde se engendra todo lo que Dios ya hizo. Amén. Nos ha venido dando visión y revelación adicionales en estas ministraciones, en las cuales nos indica que todas las personas que vengan a estos ministerios, Reino de Dios, a esta asamblea, se encontrarán con una atmósfera que les remoceará el rostro. Eso fue lo que nos dijo amén el Señor un par de semanas atrás. Pero que va a reformar vidas, corazones. Y eso es doloroso, aún para nosotros. Porque cuando habla de los que vengan, habla de nosotros también. Dios está entregando esos diseños, poco a poco va haciendo revelación. Pero concretamente para ello, para preparar la novia para las bodas del Cordero. Aleluya. Amén. Ministraba el Señor la semana pasada durante la 17ª asamblea que hasta ahora, hasta este tiempo de Dios, conocemos que solo lo conocemos si estamos en la posición correcta. Esto es lo que nos compartía la semana pasada. Esto es en una comunión personal e íntima con Él, con Dios. Escucha estas señales de su voluntad en esta porción del reino de Dios, ministerios. Escucha con atención lo que les voy a compartir. Veníamos hablando un poco, esto en los mensajes de los grupos de WhatsApp, de asamblea, de liderazgo, en fin, de Talita Kumi, como saben, es un ministerio que está también en el manto y en la cobertura de estos ministerios Reino de Dios. Y venían sucediendo cosas, ¿no? Yo les ponía algunos números de la gente alcanzada, ¿no? ¿Recuerdan los números más o menos? Bueno, la semana pasada, la publicación solo en el blog y en la grabación en SoundCloud de la 17ª asamblea alcanzó 16,500 personas de una sola administración, la del domingo. Sin embargo, también el Señor puso en mi corazón, oye, hijo, haz más. Diles que lean. Obedecí al Señor y hasta el día de ayer a las 10 de la noche, 179,000 personas habían recibido el mensaje. 179,000 personas. Eso equivale a que en un año, en 50 semanas, 3,600 personas cada domingo en una congregación con instalaciones de esa capacidad reciban diseño de Dios. 3,600 personas durante 50 semanas. Y eso ocurrió en solo 5 días.
¿Tendrá prisa el Señor? Eso significa un 1000% de incremento de una semana a otra de personas buscando el mensaje de Dios. 1000%. Significa un 431% de incremento de participación en ese blog. Significa un 61% de incremento en el nivel de aceptación del mensaje de Dios. En 5 días. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me asombra. Hay poquísimas congregaciones en este planeta que tengan impacto así en 5 días. Y les hablo de mega churches. Y aquí mi hermano Luis, que conoce de eso, sabe de lo que estoy hablando. Y ustedes también. Si lo quieren ver en términos racionales de otras iglesias, les voy a hablar de una que conozco bien, que es Vida Nueva para el Mundo. Sentados en un fin de semana en 3 cultos, reúnen a 3,600 personas. Pero no todos los domingos se les llena. Lo estoy explicando. Y aquí fue en 5 días. 5 días. Es asombroso. Y si les digo el número ahorita, ¿qué creen? Seguro ya cambió y vamos en más de 185,000, 190,000. Sin contar lo que se va a publicar esta noche o mañana. Me estoy explicando. Lo que Dios está haciendo acá es poderoso. Pero no lo hablo por persona. No lo hablo como hombre. Lo estoy hablando por ustedes también. Hasta aquí y hasta ahora Dios nos ha instruido y ministrado que si se trata de establecer su reino, entonces es ya lo que debemos de haber recibido, ¿no? Compartíamos un poco de ello la semana pasada, al menos una porción de nuestra herencia. Para ello debemos conocer y recibir no solo su posición, no solo saber en dónde estamos, y hablábamos del trono de la gracia y del salón del trono, porque ¿dónde van a ser las bodas del Cordero? Si es un reino, es en el salón del trono. Luego entonces, para poder estar en esas bodas del Cordero, primero tenemos que estar en la posición, pero estar en la posición en donde estás, en el salón del trono, tiene implicaciones, hablando en lo natural, para tu vida. Y por lo tanto, entonces también al estar en posición, junto al Padre, junto al Hijo, estamos hablando de recibir y por lo tanto de discernir tu identidad. Una identidad de reino. Hablábamos la semana pasada que por ser hijos o hijas de Dios, entonces somos, en el caso de ustedes, princesas y de los varones príncipes, por ser sus hijas e hijos. Y es por eso o para eso más bien, que nos ministró de la posición, porque sin posición no podemos recibir identidad. Nos hablaba la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, en donde nos dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Ahora vamos a reflexionar brevemente en esto que ya compartíamos, empezábamos, o el Señor empezaba a ministrar la semana pasada. Posición. En la parte B del versículo 13 de Efesios 1, está hablando de posición porque habla de una posición con el Espíritu Santo y donde Él esté. Hablábamos de identidad en Él. En el versículo 13, en la parte A, dice, ha sido sellado. Eso es lo que nos está diciendo, que hemos sido sellados. Repito, dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. ¿Lo ven? Hemos sido sellados, y eso ya te identifica. Hoy vamos a hablar de ello. Y herencia en el versículo 14, porque el Espíritu Santo dice, es nuestra garantía de recibir la herencia de Dios. Es necesario que entremos en discernimiento, y hablábamos también un par de semanas, 3 semanas atrás, de que si a algo le hace falta el día de hoy, en este tiempo,
a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es discernimiento espiritual. Estamos llenos de razonamiento, llenos de exposición de la palabra, que dicho sea de paso, no es que sea malo, pero es incompleto, no es suficiente y por supuesto no es lo único que Dios quiere. Nos quedaríamos muy cortos si solo entráramos en exposición de la palabra y en predicación y o en enseñanza. Y nuevamente, no es que sea malo, es bueno, es bíblico, pero hay mucho más. Y el Señor es de lo que nos quiere hablar. Y entonces entraremos y exploraremos ahora, a partir de este momento, escudriñaremos qué es esto de la identidad, cuál es nuestra identidad. ¿Y cuál es ese sello que se refiere a la palabra de Dios aquí en Efesios 1 que acompaña a la identidad? Exploremos pues primero el significado de la identidad y sus raíces etimológicas. La identidad, para variar, tiene origen femenino. Por eso les digo que esto de la matriz, para que vayamos discerniendo espiritualmente. Pero habla, digamos en las enciclopedias, que la identidad es una circunstancia o consecuencia, pues, de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Te hace única, te hace único, o hace única o único a una situación o a un objeto. Por ejemplo, si definimos crisis de identidad, porque no se quiere perder una identidad, pero a veces ni siquiera se llega a conocer la identidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una situación jurídica o policíaca, o la parte jurídica en un asunto policíaco, ¿no? ¿Me estoy explicando? También se define como un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. La raíz etimológica de la palabra identidad viene del latín identitas. Se define como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Y estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo, en este sentido de estos rasgos de una persona o una colectividad. Por ejemplo, el nopal es parte de la cultura e identidad del mexicano, ¿no? Podríamos afirmar eso. O los frijoles, pues, pero bueno, agarrar el nopal, creo que es más vívido, ¿no? La imagen es más clara, ¿no? Si hablamos del nopal. Una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad, podríamos decir también, como algo característico de la identidad. ¿Por qué? Porque el pasado es tu origen y te define, ¿cierto? Ahí donde tú naciste y quienes fueron tus padres naturales, pero también tu familia paterna o materna, aún tus abuelos, aún tus bisabuelos, como ya también, sin entrar en más detalles, nos compartía el pastor Nielsen, ¿no? Con este tema de la epigenética, ¿no? Que es fascinante, la verdad, no sé si entraron, pero es fascinante eso. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Es cierto, ¿no? Compartíamos esto de la opinión y ahora digo, y de la identidad. Es como los ombligos, tenemos por lo menos una, ¿no? Porque si hay quien tiene más de una identidad, y qué relajo y qué complicación, pero bueno, eso puede pasar. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios, no los defines, no los decides tú, son innatos, pues, cuando tú naces. El entorno ejerce, cuando hablo del entorno, hablo de la atmósfera en la que tú vives, ejerce muchísima influencia en la conformación de lo que te acabará definiendo y continuadamente transformando para darte identidad. ¿Lo ves? Por esta razón tiene validez expresiones tales como estoy buscando mi propia identidad. ¿Lo han escuchado? Bueno, eso pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Y aquí está mi hija adolescente y está en ese proceso y seguirá, porque todos los que estamos acá, y hablo en primera persona, también estamos viviendo cambios continuos en nuestra identidad, que está muy relacionada con la posición y antes de ello con el propósito. Y hablo concretamente en lo espiritual, propósito de Dios.
La idea de identidad es asociada con algo que te pertenece, algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos. Esto es, tu identidad no necesariamente siempre se ve reflejada en la manera en cómo tú vives o comportas, o la manera en cómo tú hablas, o la manera como tú sientes. Me estoy explicando. Porque en la medida que vamos como seres humanos, como adultos sobre todo, interactuando en la vida, en la atmósfera en la que nos movemos, puede llevarnos a actuar, en vez de dejar ver lo que verdaderamente somos. Podemos escuchar algo entonces como: sentí que había perdido mi identidad. Comencé a aceptar trabajos que no me gustaban y con los que no tenía nada en común. Esto, amén, esto es muy común hoy en día. ¿Cuántos, y no digo que levanten la mano ni digan sí o no, pero cuántos acá hacemos lo que nos gusta hacer? En este momento yo estoy haciendo algo que me encanta hacer, pero que hace unos años era impensable y no me gustaba, porque no hablaba yo ni con las piedras, ¿no? Pero bueno, eso soy yo. En ese contexto es que también incluimos, por ejemplo, y es muy de este tiempo, la identidad sexual, y que hace referencia a la visión que cada persona tiene de su propia sexualidad, lo cual resulta determinante a la hora de relacionarse con el resto de la sociedad y también en el hogar. Y ahorita vamos a entrar un poco, ¿por qué digo esto? Y en el hogar. Porque el hogar, y esto es diseño de Dios, la familia, es la célula social y es creación de Dios, por cierto. Está en Génesis 1, vamos a verlo. Es la familia. La identidad como varón y hembra la recibimos desde la creación. Vamos a Génesis 5, dice en el versículo, del versículo 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza a Dios lo hizo. Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó a Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Amén. Amén. Y luego hay cuestionamientos del por qué varón y hembra, ¿no? Mateo 19:4, y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Amén. Amén. Marcos 10:6, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Génesis 1:28, y los bendijo y Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Amén. Es contundente la palabra de Dios, ¿verdad? Y como les he compartido desde la primera asamblea, Dios es simple. No hay nada que interpretar. Solo obedecer y creer, o creer y obedecer. Reflexionemos. Desde un origen espiritual y de reino, Dios vincula la dimensión biológica del ser humano, ¿cierto? Lo acabamos de leer, ¿no? Con el aspecto cultural y la libertad de elección, de libre albedrío. La identidad pertenece al grupo de conceptos que suelen generar controversia, y particularmente en estos tiempos, la sexual. ¿Por qué? Porque queramos o no, se mezclan con fe, interactúan con lo espiritual, tienen impacto en la política y ahora hasta con la libertad de género. Que no digo que no, porque si la palabra de Dios y Dios mismo nos da libre albedrío, todos los ámbitos humanos de interacción entran en juego en ese libre albedrío. ¿Por qué? Nuevamente, porque como los ombligos, por lo menos hay una opinión, ¿no? Y si tú le preguntas a alguien de cualquiera de estos temas relacionados con la identidad, incluida la sexual, tiene una opinión que no necesariamente es igual que la tuya, o probablemente sea completamente opuesta a la tuya. Por un lado está pues relacionado con libertad, por el libre albedrío, ¿no? Y también con autenticidad, porque es única.
y es distinta para cada uno de las hijas o hijos de Dios o de las personas, sean varones o sean hembras, en la creación de Dios. Y por lo tanto te definen en tu rol social concretamente, aún en este momento que estamos reunidos. Hay un principio sin duda de búsqueda de esa identidad, como lo hay de esa posición, ¿verdad? Y por otra parte, la de aceptar la identidad que se forma, que se moldea, que cambia, que se transforma, que se enriquece. Si retomo el tema de la sexualidad, teniendo en cuenta el rechazo que muestran los grupos, en este caso de la nación, ¿no? Pero también los religiosos, por no solo hablar de los de fe, y aquí diferenciando perfectamente una cosa de la otra, porque religión no es fe y fe no es religión, que desean en ocasiones recorrer su propio camino a la libertad de género, ¿verdad? Hoy estamos llenos de eso, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, defendiendo, así entre comillas, la palabra defendiendo, en mi opinión, su libertad de elección al género en el cual quieren vivir. Y esto, en automático, disocia, rompe con el modelo de Dios. ¿Lo ven? Y si disocia y rompe con el modelo de Dios, es que puede acabar, y lo estamos viviendo hasta en burla o en ataques violentos, por cierto, ¿verdad? Porque no lo hacen quienes van en contra de lo natural, lo establecido del diseño de Dios. Tristemente en ocasiones lo hacen con violencia, argumentando su libertad a la decisión de género, su libre albedrío, dicho en términos espirituales, pero no con violencia, que no lo dice así Dios mismo y que no hay además ninguna necesidad. Y acaban entonces despreciando. Es decir, en el propio cuidar su libertad de género, por decirlo de esta manera, acaban siendo violentos y despreciando y atacando lo establecido. Suena conocido. Solo porque incomoda. Los seres humanos que temen conocerse a ellos mismos suelen hacerse estas preguntas, estos planteamientos. Y entonces acaban mostrándose como realmente son. Y como consecuencia tienden a refugiarse en la falsa seguridad que les proporciona un grupo. Y desde esa paz, desde esa quietud, quizá acaban burlándose y atacando a quienes han tenido la valentía de buscar su propia identidad. Eso es hablar en lo social, pero también en lo espiritual. Porque aún como hijas o hijos de Dios, sufrimos de esos ataques, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, aclaremos que la identidad sexual no tiene relación con la orientación sexual o la equidad de género, que ahora le llaman socialmente. Porque la identidad sexual primero se refiere al género que una persona siente que la representa o que le corresponde. Y la segunda, la orientación sexual, se refiere al género hacia el cual se siente atraída, para ser muy claros. Y en ambos casos, de acuerdo a los versículos que leímos previamente, pero también conforme a normas naturales y sociales, es que culturalmente decimos que eso no es por elección, le hace por libre albedrío. Aunque también sabemos lo que está pasando al respecto en estos tiempos en donde la falta de identidad está corrompiendo la creación, la voluntad y el diseño de Dios. ¿Lo ven? Defienden una identidad asociándose a un grupo, nos incluimos, por eso hablé también de los cristianos, ¿no? Como pensando que estar dentro del grupo nos debe dar por un lado paz y por otro lado protección. Y dejamos de ver que en realidad la paz y la protección no son posibles, sino es Dios mismo el que te la da. Ahora, ya con estos fundamentos, podemos discernir, conociendo todo ello,
al respecto de la identidad de las hijas y de los hijos de Dios? ¿Podríamos hacerlo ya con estos fundamentos? Y la respuesta es todavía no, no hasta este momento de esta administración, porque aquí solo hemos hablado de la parte natural, social, ¿no? Política, de defensa del libre albedrío, aunque no se maneje como libre albedrío en el mundo, ¿no? Lo manejan como derechos humanos y cosas por el estilo. Pero sí hay dos señales que tenemos que recibir, que identificar, que recibir y que recuperar al respecto de esta identidad de reino. Y la primera señal de la cual el Señor me pide que te ministre es el sello. Escucha. En Efesios 4:30 dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Si ese día en el cual todas y todos en Cristo seremos resucitados, es el día de la redención. Por lo tanto, mis amadas y amados, ¿cuál es el sello del Espíritu Santo en realidad? En la palabra de Dios, el Espíritu Santo también es conocido como el depósito, el sello, como ya vimos, y las arras, al menos, en los corazones de los cristianos. Y eso lo pueden encontrar en 2 de Corintios 1:22, en 2 de Corintios 5:5, en Efesios 1:13 al 14, como ya compartíamos, pero también en Efesios 4:30. Nuevamente, el Espíritu Santo no solo denota espiritualmente el sello, sino también el depósito y las arras. Perfectamente este último relacionado con el asunto de las bodas del Cordero. Bíblicamente y desde el punto de vista de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, que indica con claridad su derecho sobre nosotros, como su propiedad. Él es nuestro dueño por ser nuestro creador. La palabra griega traducida como arras, en estos pasajes que acabo de compartir, es la palabra arravón, con H-A, A-R-R-H-A, B de bueno o en arravón, que significa prenda. Esto es, parte del dinero de la compra o propiedad dada como enganche o anticipo para garantizar la seguridad de lo que falta por pagar. Amén. Amén. El don del Espíritu a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial. Repito, el don del Espíritu Santo a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial, que Cristo prometió y aseguró en la cruz. ¿Quién dice amén, por Dios? Amén. O lo que es lo mismo, tu herencia no te costó un varo. Nada. Cero. Debido a que el Espíritu nos ha sellado, estamos seguros de nuestra salvación y por tanto de nuestra identidad y posterior herencia. Amén. Amén. Escucha, nadie ni nada puede romper el sello de Dios en ti. Amén. Ese es su pacto. Esa es su promesa. Solo por gracia. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Cuáles son las 3 características, al menos 3, esenciales que incluye un sello oficial para hacer una comparación o una figura en el mundo natural respecto de lo que estamos hablando en el Espíritu? Un sello oficial, y Luis conoce esto y yo también porque trabajé en alguna época para el gobierno, primero trae el nombre del legislador, luego su posición oficial y tercero su alcance, es decir, el reino del que es ciudadano o la extensión del dominio y jurisdicción que se le entrega. Por ejemplo, un embajador, que tal vez es el ejemplo más claro al respecto. Entonces, otra vez, 3 características de un sello oficial: el nombre del legislador,
su posición oficial y el reino del que es ciudadano o la extensión de su dominio y jurisdicción. ¿En qué se le da potestad, pues, o para qué? Y compartía, pues, un ejemplo claro, es un embajador de un país representando a ese país en otro país o territorio. Así es que el Señor ha diseñado desde el principio de los tiempos el que recibamos, primero, su nombre. Y Él registre ese nombre en el libro de la vida, ¿cierto? Segundo, una posición oficial como embajadores y enviados por parte y representación del Rey de Reyes y Señores, señores, amén. Amén. Y tercero, nuestra herencia y territorio para sojuzgarlo, conforme a Génesis 1. Amén. Amén. Wow. Por eso nos habla de identidad. Repito, primero recibes un nombre que Él te da y Él lo registra en el libro de la vida. Segundo, recibes una posición oficial como embajador y enviado para representarlo Él a donde vayas. Y tercero, recibes derecho a tu herencia y territorio para sojuzgarla. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Yo sé que hasta aturde cuando uno... ¿Cómo? ¿De qué hablas? Y es verdaderamente para meditar en esto, porque eso cambia todo. Hijas, hijos, en su espíritu, escuchen esto que el Señor dice ahora. Lucas 4, 16 al 21. Ahí, en esa porción de la palabra, no la voy a leer, Jesús nos comparte cómo comenzó su ministerio, entrando a la sinagoga y leyendo el pasaje de Isaías 61, 1 y 2, que ahora sí voy a leer, dice, esto fue lo que leyó Jesús en aquella sinagoga, cuando entró por primera vez ya como adulto, diciendo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. ¿Qué hizo Jesús mismo utilizando la palabra del Padre en Isaías 61, 1 y 2? Lo primero que hizo Jesús fue dejar clara su identidad y su misión, diciendo, me ungió Jehová y me envió a predicar las buenas nuevas. Se identificó. ¿Lo ven? Otra cosa es que le hayan creído, ¿no? Pero él se identificó y declaró con su boca, leyendo palabra viva de Dios, quién era y a qué había sido enviado. Y lo segundo que hizo fue garantizar nuestra libertad en todas las áreas, porque el verbo de Dios habló y dijo que libertaba a los cautivos, que daba buenas nuevas a los abatidos, que vendaba a los quebrantados de corazón. ¿Lo ven? Libertad. Jesús vino con la misión de remover el reino del dolor, de remover el reino de la ira, de remover el reino de la traición, de remover el reino de la soledad, de remover el reino del luto, de remover el reino del quebranto, de remover el reino de la aflicción, todo lo cual viene de Satanás. Y en cambio, transponerlo al reino de gozo, al reino de alegría, al reino del amado Hijo de Dios. Amén. Jesús predicó un solo mensaje y solo uno, el Evangelio del Reino. Un solo mensaje ministró Jesús, el del reino de Dios, el del reino de su Padre, que es un evangelio de reedificación de las ruinas del alma, un evangelio de restauración, un evangelio de gozo, en lugar de un evangelio de vergüenza y deshonra por aquel pecado en el huerto.
y luego también por aquel en donde un hermano mató al otro por envidia. ¿Lo ven? El Evangelio del Reino, que es perpetuo gozo, dice, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. ¿Desde dónde hizo eso? Desde su posición e identidad de reino. Porque si no, no hubiera podido hacerlo. Repito, ¿desde dónde hizo Jesús eso? Y les recuerdo, les comparto, y el Señor les habla, lo digo con humildad, que Jesús era Jesús hombre, pero ya lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, era uno con el Padre. Y entonces ya estaba en posición e identidad para declarar esto. En Isaías 61:11 les dijo, o más bien habla la palabra de Dios de redimir al hombre y restituirle en el reino de Dios, donde la Constitución nos ofrece nueva identidad y salvación. Amén. Amén. Entonces, la ley de destrucción y muerte que operaba hasta antes de que tú recibieras a Cristo en tu corazón, quedó cancelada. Amén. Hija, hijo, eso no significa que Satanás no va a seguir intentando robar, matar y destruir tu relación con Dios y tu vida espiritual. Satanás lo va a seguir intentando. Porque hasta hoy, dado que no hemos hecho la chamba los cristianos, las hijas y los hijos de Dios, quien gobierna en este mundo es Satanás. Nos guste o no, y nos lo digan o no, pero acá hablamos con claridad y con verdad. La buena nueva es que el que hace el trabajo es Dios, no nosotros. Cristo inundándonos por medio de su Espíritu Santo, siendo nosotros uno con Él. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Lo primero que hizo tiene que ver con identidad, que fue lo que compartimos en Isaías 61:3. Porque habla de darte gloria, de ungirte con óleo, de investirte con manto de alegría, de celebrar una fiesta contigo, digo yo. Además, en el mismo verso 3 de Isaías 61, Dios te llama árbol de justicia y por tanto, plantío de su propiedad. Porque a partir de ese momento, cuando tú, al recibir a Cristo, asumes tu nueva identidad, te conviertes en alguien que produce fruto abundante. ¿Lo ves? Porque Él nos siembra para que no demos fruto. Formas, por tanto, parte de su huerto. Y en el reino todo es perfecto, dado lo cual ya no hay esterilidad. Así, tú estás destinada y destinado a producir material y espiritualmente. Ya no pienses escasamente, piensa abundantemente. Amén. ¿Lo ves? ¿Quién dice amén? Amén. En el verso 4 habla de reedificar en las ruinas, porque ahora tú reconstruirás sobre lo que pudieron dañar tus antepasados hasta la 4ª generación. Sí, amén. Rompe con lo natural, reedifica, renueva, reforma sobre esas ruinas, porque tú eres un renovador. Contigo se acabó la maldición, se cerró toda puerta de maldad y el enemigo ya no puede operar en tus futuras generaciones. Amén. El Señor acá ministra proféticamente, mis amadas y mis amados. Recíbanlo. En el verso 5 continúan, ahí de Isaías 61, las buenas noticias, porque dice que los extranjeros y extraños trabajarán para ti. A ver otra vez. Dice que los extranjeros y extraños trabajarán para ti. Wow. A ver, no me están ayudando. Amén. Todo ciudadano del reino tiene la capacidad y el potencial de ser empresario. Dios te va a entregar empleados que trabajen para ti. Egipcios, romanos, griegos, gentiles van a trabajar ahora para ti. Porque dentro de ti está
el diseño de Dios para ello. No lo desperdicies. Pero entonces primero tienes que estar en posición de recibir tu identidad. Y esta unción ahora se empieza a derramar frescamente sobre ti. Ideas creativas que van a generar negocios del reino en tu vida. El verso 6 de Isaías 61 dice, y contiene otra ley poderosa que te establece como sacerdote, representante del rey delante de los hombres. ¿Quién dice amén? Verso 7 habla de honra y perpetuo gozo, porque el dolor del pasado, la angustia del reino de las tinieblas, no te harán sentir más tristeza. Ahora estarás bien desde adentro. ¿Desde cuál dentro? Y entonces desde el salón del trono. Amén. Cuando abrazas el recuerdo de las vergüenzas y amarguras de tu pasado, eres esclavo del sufrimiento. El pasado no sirve sino para gozarte de lo que ya dejaste atrás, porque ese ya no eres tú. Pero cuando por fe abrazas las palabras y decretos de tu rey, tus sufrimientos se convierten en esclavos de tus victorias. Amén. Verso 8 de Isaías 61, de la constitución del reino de Dios, que nos recuerda que el Señor ama la justicia y odia el robo e iniquidad. Por tanto, todo lo que te han quitado, te lo van a devolver multiplicado. Amén. Recuerda que la justicia es una de las normas que rige a este reino. Y tú eres parte de ese reino. Amén. Todo lo que te han quitado regresa multiplicado. Amén. Eso es promesa del reino de Dios. Amén. Isaías 61:9 dice, alcanza a toda su descendencia, a quienes la palabra llama linaje bendito de Jehová. No hay nada que temer porque tus hijos pertenecen al rey. A ver otra vez, no hay nada que temer. Aún los hijos que todavía no están. Para los solteros, pues. Si el diablo, quiere hijos, pues va a tener que buscarse una diabla, ¿eh? Porque tú y yo y nuestra descendencia somos de Dios. Amén. En Cristo mi boca habla lo que mi corazón cree. Y lo he recibido y en el manto que están lo paso a ustedes en el nombre de Jesús. Lo que toques prospera, tiene abundancia, porque tu identidad ha cambiado. No va a cambiar desde ahora. Tu identidad ha cambiado por completo. Así que recíbelo, acéptalo, disciérnelo. Porque Él, Dios mismo, es el dueño de tu vida y tu familia, porque su poder es justicia, su poder es bendición, su poder es perdón y renuevo. Amén. Amén. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo opera en este mundo? Porque es fundamento de recibir nuestra identidad, el que conozcamos qué es el reino de Dios y cómo opera acá. Jesús no predicó ninguna otra cosa que no fuera el reino de Dios. Porque nos han enseñado, Él vino a compartir el evangelio, las buenas nuevas. Pues sí, pero las buenas nuevas ¿de qué? Del reino de Dios aquí, ahora. La primera declaración de Jesús en público fue en Mateo 4:17, que dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya llegó. Amén. La palabra arrepentíos no es una palabra religiosa, es una palabra que impacta también lo humano, también la mente, también el corazón, también las emociones. La palabra arrepentíos en su contexto original es cambio de mente, metanoia. Cambia la manera en que fuiste entrenado a pensar. Jesús está diciendo,
cambia tu actitud espiritual. Cambia tu sistema de creencias. Cambia la atmósfera en la que vives. Cambia tu actitud mental. ¿Para qué? Porque ya estás en el reino. Amén. Porque un reino no es religión. Un reino es una nación. Otra vez. Un reino es una nación. Y Jesús nos está diciendo que el cielo, el reino que ya está aquí, es tu nación. Eres ciudadano del reino. Y si el reino de los cielos es una nación, te otorga nacionalidad, identidad y derechos. Es un conjunto entonces de principios espirituales dados por Dios, nuestra Constitución, la Biblia. Pero también es un patrón de la manera de pensar, ya no en la mente carnal, sino en el espíritu. Es el proyecto de vida original que Dios estableció para nosotros, ¿saben? ¿Lo ves? Y que perdimos en aquel jardín, en el pecado original, que se le entregó los derechos a Satanás. Pero cuando tú estás en el reino, recuperas los derechos. El reino de los cielos es nuestro país original, nuestra nación original. Porque desde el cielo se creó la tierra. La Biblia establece que lo que se ve hoy, lo que cualquiera de nosotros ve, vino de lo que no se ve. También establece la palabra de Dios, Dios mismo, que lo que es visible es temporal, no eterno. Y que lo que es invisible es eterno. Así que el cielo es más real que la tierra. Amén. Wow. La tierra es temporal, el cielo es permanente. Así que nuestro país original es el cielo. Pero Dios creó la tierra para gobernarla, para sojuzgarla, dice Génesis. Y para eso estamos aquí. Y por eso es que digo que no hemos hecho la chamba los cristianos. Porque se supone que ya debería estar establecido el reino. Para que ya no sea más tierra de Satanás, sino reino de Dios. Pero eso no es posible si no tienes posición e identidad. ¿Lo ves? Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que tengan dominio sobre la tierra. Dios nos hizo para que tengamos dominio sobre la tierra. Por lo tanto, el dominio al que se refiere en Génesis es el reino de Dios. En el capítulo 3 de Génesis el hombre peca. A pecar y al pecar, ¿qué fue lo que perdió? El dominio del reino. Luego entonces Jesús vino al mundo a darle al hombre lo que perdió. ¿Qué? Dominio del reino. Por eso es que Jesús nos dice, cambia de mente, metanoia, porque el dominio de Dios y sus ciudadanos ha llegado a dominar. En otras palabras, cambia de patrón de pensamientos, porque el gobierno del cielo ha regresado a la tierra. Es para eso que Dios nos puso en la tierra, para traer los valores del reino, la cultura del reino, la autoridad del reino. El gobierno de Dios en esta tierra. Su constitución, sus reglas, su forma de vida. La del reino, la del cielo en la tierra. Para eso es que estamos acá. Tú no eres ciudadano de esta tierra. Tú eres ciudadano del reino. Amén. 7 cosas, al menos, son necesarias para activar el reino de Dios. Primero, cambiar la mentalidad de escapismo. Vamos a ir entrando. ¿Qué significa esto? Segundo,
cambiar la mentalidad de separación. Tercero, cambiar la mentalidad de víctima. Cuarto, eliminar la mentalidad de derrota. Quinto, aprender el lenguaje del reino. De esto saben porque les he venido hablando de eso desde hace 18 semanas. Sexto, liderar con mentalidad de reino. Séptimo, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. Mis amados y amadas, me han escuchado, y lo digo para la gloria de Dios, decir que al menos con este siervo y acá, Dios empieza por el final. Con nosotros empezó diciéndonos, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y luego nos dijo que para liderar tendríamos que tener mentalidad de reino, y luego nos dijo que aprendiéramos del lenguaje del reino, que usáramos un lenguaje distinto. ¿Sí o no empezamos así? Empezamos por el final. Vamos a hablar del lenguaje. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cómo vamos a orar? Enséñanos. ¿Por qué cosas debemos orar? Le preguntaban. Y Jesús no dijo que oraran por comida, por ropa, por carros, por novios, por novias. O por dinero, por casa, por promoción, por posición. Nunca habló de eso Jesús, ¿verdad? Al contrario, Jesús dijo, no piensen en estas cosas. Busquen primero el reino y todo les será dado por añadidura. ¿Sí o no? No te preocupes entonces, no ocupes tu tiempo, tu mente por calzado, por comida, por dónde vas a vivir, por qué vas a vestir, por qué dicen de ti, por qué no dicen de ti. Olvidémonos de lo que el hombre dice. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. No nos afanemos entonces en el mundo. Dice el mismo Jesús que cuando ores así, Padre nuestro. La palabra Padre quiere decir fuente de recursos. Textual, el lava Padre, papito, papá, Dios, en el original arameo es fuente de recursos, fundamento y gracia. Amén. Amén. Está en los cielos. Y meditemos en eso, reflexionemos. Nuestra fuente, nuestro fundamento no está en la tierra. Está en los cielos. ¿Y tú dónde fuiste originado? En los cielos. Porque Él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Luego entonces, ¿cuál es tu origen? Cielos. Santo es su nombre. Santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro, ¿verdad? Nombre diferente, distinguido. Nombre apartado, separado de los demás nombres. Nombre quiere decir carácter. Tu carácter es diferente, es único. Por eso entre el pueblo de Dios es tan importante el nombre que le ponen a los niños. Y por eso es que para quienes no nacimos originalmente de esa cepa, Él escribió el nombre que Él nos puso en el libro de la vida. ¿Cuál? Ese que define quién eres. Ese que te da identidad. Yo ya conozco el nombre que Él puso en el nombre de la vida para mí. Pero eso soy yo. ¿Por qué lo hizo? No tengo la menor idea, es pura gracia de Él. Pero yo ya lo conozco. Y sí define lo que está sucediendo. Si Él me lo autoriza, algún día se los compartiré. Luego dijo Jesús, hagan esta petición, venga a tu reino, que dice, que sea hecha tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Como en el cielo, por cierto, dice. Igualito que en el cielo, ¿no? Él no dijo, oren para ir al cielo. Él no dijo, oren para que ustedes vayan al reino. ¿Verdad que no dijo eso? Él dijo, oren para que el cielo venga a la tierra. Amén. ¿Lo ven? Amén. La iglesia ha orado lo contrario durante miles de años. Porque no han entendido nada. ¿Lo ven? Eso es lo que hacen las cabezas cebollonas. Ay, papá, ya me metí en rollos otra vez. Hemos venido orando, Dios, sácanos de aquí. No te rías, Señor. Dios, rátanos de aquí. Que suene la trompeta para irnos de aquí, para ir al cielo. ¿No hemos oído eso?
Nosotros estamos orando para irnos para allá. Y Jesús ora para que el cielo venga para acá. A ver, no hemos entendido nada. ¿A quién crees entonces? ¿Qué crees que Dios va a hacer? ¿Lo que Él quiere o lo que tú le pides? Lo que Él quiere. ¿Y qué quiere? Que el reino se establezca acá. Y ahí tienes a los cristianos orando, queremos ir al cielo. Hello. ¿Verdad? ¿Lo ven? ¿Por qué el Señor me instruyó, o para qué más bien, a adorar durante tanto tiempo en estas asambleas? Y por cierto, hoy lo hizo de otra manera, ¿lo vieron? Para establecer el reino. Para que no tengamos que esperar estar allá, cuando Él ya está acá. Amén. Y Jesús, lo puedo oír, y ahorita me está diciendo, yes, diciendo, no quiero que vengas al cielo, quiero yo bajar allá y estar yo ahí. Amén. Desde ahora, desde ya. ¿Para qué te quieres esperar? Que tu reino venga tu reino, dice el Padre nuestro. Que tu voluntad sea hecha, hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. ¿Lo ven? Y no hemos entendido ni jota en 2000 años, caray. Perdón, Señor. Sí, ya sé que van a empezar a gritar. Ay, Dios. Ahora, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Habrá enfermedad en el cielo? No. ¿Habrá depresión? No. ¿Divorcio? No. ¿Abuso? No. ¿Violencia? No. ¿Pandillas? No. ¿Droga? No. ¿Corrupción? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Establecer el reino! Y la tierra sanará. Amén. Nuestra oración, nuestro clamor debe ser para ello, para que venga a nuestras comunidades, a los territorios, a que los principados con P chica dejen de serlo y haya principados de territorios de la parte de la herencia entregada a los hijos e hijas de Dios. ¿Lo ven? Amén. Dios quiere sanar México. Amén. Dios quiere sanar este continente. Amén. Dios quiere sanar este planeta. Amén. Todas las naciones. Amén. Para eso es que dice, id y haced discípulos a las naciones. Porque si los hacemos, si preparamos a la novia, se establece el reino y se expande el reino y entonces sanará la tierra. Amén. Reflexionemos. El evangelio de la separación y el escapismo es contrario al reino, ¿lo ven? Porque cuando oras y dices, Señor, ya, ven, arrebátame porque me quiero ir al reino, te estás escapando, te estás separando de la neta del planeta. Pero eso es lo que nos han enseñado. Que no podemos compartir con los no creyentes, por ejemplo. Ay, no, ¿cómo con los católicos? Que ellos allá y nosotros acá. Pero ese no es el evangelio que Jesús predicó. Porque la iglesia está predicando desde hace 2000 años un evangelio de separación, de escapismo. Un evangelio de, ya sácame, Señor, ya ven, ya arrebátame. Pero eso es contrario al evangelio del reino. La iglesia tradicional prepara a la gente para irse al cielo. Hazme favor. Jesús diría, yo no preparo a la gente para que se vayan para el cielo. Mi trabajo es para que vayan por todo el mundo a influenciar a todo el que puedan para que cambien de mente. Amén. Y para que disciernan que si lo deciden, el reino ya es acá. Amén. La teología de los últimos siglos dice, apártate del mundo, no compartas con ellos, no te les acerques, no te conectes con el mundo, apártate de ellos. O sea, como si fuera un monasterio, ¿no? Más o menos. Como si fuera la Edad Media. Mentalidad de convento medieval, ¿no? Ahora, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique, dice la palabra de Dios? ¿Cómo van a cambiar si no hay quien genere influencia, si no hay liderazgos del reino? Francamente nos hemos apartado del mundo y nos hemos salido del sistema, del reino. Por eso
es que el Señor nos está ministrando desde la asamblea anterior acerca de la gracia costosa. Porque hay muchos lugares a donde he ido, y donde seguramente tú también, donde la mentalidad que he discernido es: apártate de los negocios, apártate de la medicina, apártate de los tuyos, porque Cristo ya viene, ¿no? Sí. Y Jesús está en contra de eso, ¿sabes? Porque Él te sigue diciendo: id por todo el mundo. Y otra vez, la religión tradicional dice que no vayamos para allá, que nos apartemos. ¿Que cómo? Cruz, cruz. Jesús te dice: allá es que los necesito. Lleven mi reino allá, como acá ya está. Amén. Escucha. ¿Por qué algunos de nuestros países, yo diría todos, tienen malos líderes? Bueno, algunas excepciones. ¿Sabes por qué tiene malos líderes el mundo? Porque no hemos hecho la tarea. Porque no puede haber liderazgos del reino si no vivimos en el reino, si no tenemos identidad de reino. ¿Por qué la fe, por qué la iglesia, el cuerpo de Cristo no está produciendo congresistas? Porque la iglesia no los produjo. No podemos culpar al gobierno del hombre. Es que no hemos establecido el gobierno del reino. Por lo tanto, sí, la responsabilidad, así como Daniel 6, o en el capítulo de Daniel, Daniel mismo, que no había cometido pecado alguno, se decía y oraba: Señor, perdónanos. Daniel lo hizo de rodillas. Lo hacía 3 veces al día durante no sé cuántos años. Cuando él no había pecado, tipo Cristo, Daniel. Pero la verdad es que somos responsables como iglesia por no haber hecho hasta ahora lo que Dios quiere que hagamos. Porque debiéramos de haber ya producido esos líderes que estén en los gobiernos del hombre gobernando el gobierno del reino. ¿Sabes por qué? Porque estamos más ocupados defendiendo posiciones, no del reino, sino personales. Que si Juan, que si Pedro, que si Pablo, que si... No voy a decir nombres, ya me metí en muchos rollos. O denominaciones, ¿no? Ayer mismo, durante la visita al hospital, cuando alguien se entera de que habíamos empezado, no voy a entrar en detalles, un nuevo mover, ministerios, la primera pregunta que me hizo esa persona fue: ¿y en qué denominación? Yo dije: Dios mío, en ninguna, le dije, porque en el reino no hay denominaciones. Amén. Porque yo no me estoy escapando de mi responsabilidad como hijo e hija de Dios. Hemos sido injustos también porque creemos en hombres que no temen a Dios en ocasiones, o hemos creído. Y yo me incluyo. En mis primeros años regresando a Cristo, buscaba más al hombre, y cuando no estaba ese predicador me salía, o no me gustaba, o me aburría. La verdad, yo pasé por ahí también. Y entonces tomamos decisiones que honran al hombre y no el nombre de Dios. No debe de ocurrir, porque eso es árbol amargo y no puede dar fruto. ¿Lo ven? Liderazgo en el reino de Dios. Él nos llama a liderar, ¿sabes? A ir al frente, a representarlo. ¿O qué? ¿Representará sin tener liderazgo y apoyo de Dios? Con este mensaje del cambio de mentalidad, se refiere a cambiar esa mentalidad religiosa por una mentalidad de reino. Hace 8 años el Señor me habló de eso. Me dijo: serás parte de un liderazgo reformado, no avivado, reformado. Amén. Amén. Cuando lo escuché por primera vez era yo un niño, un adolescente quizá de 12, 13 años. No entendía nada, por supuesto. Es más, hace 8 años tampoco entendía mucho. Sabía que estaría haciendo y cómo estaría haciendo lo que ahora estoy haciendo, pero ni remotamente. Claro que no. Porque sabes, cuando Dios te escoge, Él te equipa. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que no te prepares. Eso no quiere decir que no leas libros, porque Él no los va a leer por ti, ¿eh?
Ese quiere decir que no te prepares, porque Él te equipa, pero no te prepara. Me estoy explicando, eso lo haces tú. Él no estudia por ti, tú tienes que estudiar y profundizar. Él no lee la Biblia por ti, tú lo tienes que hacer. Él te revela la palabra, pero la estudias tú. Porque Él la escribió, no la leyó. Amén. Está en la Biblia que Él te traerá a memoria lo que tú estudiaste. Eso te lo dice. Por eso habla de, y el Espíritu te redarguye. ¿Ok? Él no te va a recordar lo que tú nunca supiste. O lo que nunca te fue revelado. Porque esa es tu responsabilidad. Buscar a Dios y profundizar en su palabra. Amén. Así que quien lo recibe eres tú. Así es como sucede cuando eres llamado a servirlo para el reino. Tal cual lo hizo Jesús. Por eso hasta los 30 empezó su ministerio. ¿Qué pasó los primeros 30 años de su vida? Dios lo equipó y Él se preparó. Por eso hasta carpintero fue. ¿Qué le dio ese oficio? Disciplina. Sensibilidad. Luego platicamos eso. Jesús vino como un niño y tuvo una tarea enorme. Vino a salvar al mundo, pero Dios no creció por él, ¿verdad? Por eso lo hizo hombre. Dios no estudió por él, ¿verdad? ¿O qué creen que llegó y dio clases en la sinagoga porque alguien le sopló? Porque era hombre primero, antes de ser hijo de Dios, ¿lo ven? Y claro, ¿quién le revelaba cosas? El Padre. Pero el Padre se quedó esperando a Jesús, o Jesús diligentemente lo buscaba todo el tiempo. Así que Jesús tuvo que aprender, Jesús tuvo que crecer, Jesús tuvo que perfeccionarse, tuvo que entrenarse. Jesús, para poder introducir el reino de Dios en la tierra, tuvo que hacer todo eso. Luego entonces nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Prepararnos, perfeccionarnos, entrenarnos. Claro, en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, con Cristo mismo por medio del Espíritu viviendo en nosotros. Establecer el reino de Dios en todos los órdenes de la tierra necesita de líderes entrenados como Jesús, en sabiduría, en conocimiento,